Hola chicos, muy bienvenidos a un nuevo grupo pequeño y esta vez se llamará Levítico. Levítico es un libro en donde Dios quiere acercarse a su pueblo y no matarnos en el intento. Así que Levítico son las instrucciones para poder acercarnos a la presencia de Dios. Para entender un poco la cultura de ese tiempo, en ese tiempo también había un dios o dioses también, muchos dioses a los que le adoraban los otros pueblos. Y uno de esos dioses era Moloch. Su figura con cabeza de toro era una figura a la cual los pueblos le ofrendaban sus hijos. Y entonces Dios quería hacer una distinción con su pueblo y los otros pueblos. Por tanto, Levítico son las instrucciones a seguir. Entendamos algo. El libro de Éxodo termina diciendo que Dios llamó a Moisés a su presencia, pero Moisés no fue capaz de verlo porque su presencia era muy fuerte y los otros sacerdotes caían muertos en el instante. Si la presencia de Dios es tan buena, ¿por qué nos va a hacer mal? La presencia de Dios es como el sol. Cuando algo mortal se acerca, es destruido. ¿Destruir la maldad sin matarnos a nosotros? La santidad es una palabra que representa la palabra de Dios. Es buena, pero peligrosa. El libro de Levíticos nos habla de cómo personas corruptas y pecadoras como tú y como yo podemos acercarnos a la presencia de Dios sin tener que ser destruidos. Y este libro tiene 3 formas que nos ayudarán a que esta idea funcione. Ahora, Dios ya había hecho un pacto con su pueblo teniendo una relación. Los sacrificios a Dios son un acto de obediencia hacia Él. Rituales, la primera parte de rituales es nuestro siguiente punto. Aquí hay mucho sacrificio de animales, así que hay que ordenarlo un poco. Algunos rituales eran para decir gracias simbólicamente de algo que Dios ya les había dado a ellos, como por ejemplo la ofrenda de grano y la ofrenda de paz. Y otras para decir, no, lo siento, no me mates. El israelita ofrecería la sangre de un animal mientras él confesaba y admitía su pecado. Pero Dios, en lugar de querer matar a esta persona, quiere perdonarla. ¿Puedes creer eso? Así que el animal muere en lugar de esta persona y se hace expiación, que significa cubrir el pecado. Como cuando yo me cubro en mi cama. Claro, así como te cubres en tu cama, también sabemos que sigues estando ahí. Así también era el pecado en ese momento, a pesar de que el animal era muerto y la sangre derramada por esa persona pecadora solamente cubría el pecado, pero aún así las personas seguían con culpa. Así que por medio de estos sacrificios recordaban constantemente su maldad y las consecuencias. La segunda parte de los rituales nos explican de cómo Dios aparta a su pueblo de Egipto y los lleva hacia la tierra prometida, apartándolos de pueblos y naciones, en lo cual encontramos 7 fiestas anuales. Qué buenos para la pachangona, ¿no? Pero estas fiestas recordaban quiénes eran los israelitas para Dios y quién era Dios para ellos. Así que eran fiestas rituales que los llevaba a recordar cómo Dios los sacó de una tierra y los llevaba a otra. En sí, lo que Dios estaba haciendo con su pueblo. Nuestro segundo punto muy importante son los sacerdotes. El primero son los rituales y el segundo son los sacerdotes. Aquí nos encontramos con Aarón y sus hijos.
Ellos necesitaban hacer un ritual, pero muy bien hecho, de santidad y purificación, porque ellos eran quienes representaban al pueblo delante de Dios, pero también a Dios delante del pueblo. Pero 2 de los hijos de Aarón creyeron que esto era tarea fácil. Debieron leer las instrucciones. Y entonces la presencia de Dios los aniquiló inmediatamente. Dios es bondad, pero es peligroso para quienes se rebelan o insultan su santidad. Así que es importante que los sacerdotes sean santos y también el pueblo busque santidad. Nuestro tercer punto sería pureza. La presencia de Dios está lejos para todo aquel que no esté en santidad. A eso se le conocía como puro o inmundo. Un israelita podía volverse impuro al tocar fluidos reproductivos, tener enfermedades en la piel, tocar moho, tocar cadáveres o comer animales impuros. Me recuerda a una pandemia. Sigamos con nuestro tema. Todo esto está asociado a la mortalidad y a la pérdida de vida. No entendí nada. Te contaminas a tocar la muerte, por así decirlo. Y la muerte es lo opuesto a Dios, porque Dios, en esencia, es vida. Pero ¿y qué pasa si una niña está en sus días? ¿O me da una enfermedad en la piel? ¿O toco un cadáver? No te asustes, la impureza no es pecaminosa, es normal y temporal. Después de unos días, se va. Te haces un ritual, unos baños y estás listo. Lo que estaba mal era entrar a la presencia de Dios llevando estos símbolos de muerte sobre tu cuerpo. Todas estas leyes debían recordarle al pueblo de Israel que la santidad abarcaba todas las áreas de su vida. El pueblo de Dios debía comportarse de forma diferente a los otros pueblos. Debían cuidar del pobre, tener integridad sexual y ser justos. En los capítulos 16 y 17 nos encontramos con la parte central del libro de Levíticos, el día de la expiación. El sacrificio diario no era suficiente para cubrir el pecado de las personas, así que una vez al año el sumo sacerdote tomaba 2 machos cabríos. Uno sería ofrenda para desechar los pecados del pueblo. Y el otro era llamado chivo expiatorio, donde el sacerdote ponía manos sobre el animal y decía todos los pecados del pueblo sobre él y lo dejaba ir por el desierto. Como quien dice que envió los pecados lejos. Correcto, para Dios era una forma gráfica de decir que los pecados y las consecuencias eran desechados del pueblo, de modo que Dios pueda vivir en paz con su pueblo. El libro concluye donde Moisés está diciéndole al pueblo en los beneficios que trae obedecer a Dios y también la larga lista de las consecuencias que lo llevarían la infidelidad hacia Dios. O sea, no cumplir con las leyes. Y pon atención, Números comienza diciendo que el Señor habló a Moisés en la tienda. O sea que el libro de Levíticos sirvió para llevar a un pueblo totalmente pecador a la presencia de Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo lo relaciono con mi vida hoy día? Tal vez te estés preguntando cómo se relaciona contigo hoy día este libro y para qué te sirve saber sobre su cultura y tanto sacrificio. Déjame decirte
que al igual que en Levíticos, Jesús se ofreció como uno de esos machos cabríos, en donde su sangre limpió y purificó la tierra de todo pecado, donde su sacrificio ya no solo cubría, sino que borraba definitivamente de una vez y para siempre el pecado de las personas. Eso hacía que ya no cargaran con esa culpa y no necesitaran hacer sacrificios diarios ni anuales. No siempre fue fácil. Como te habrás dado cuenta, había una serie de sacrificios por hacer y gracias a Jesús, tú y yo podemos acercarnos a ese lugar santísimo, donde Jesús es un sumo sacerdote que intercedió por nosotros ante Dios para poder hablar directamente con Él. Cuando ocurre su sacrificio, la tela del tabernáculo se raja, diciendo y dando a entender que hay directa conexión con Dios. Ahora no necesitamos ningún intermediario más que al mismo Jesús. Y Él nos ha llamado a ser sacerdotes a nosotros ahora, para que llevemos sacrificios en nuestros labios con alabanzas y hablando de las buenas obras que ha hecho Dios. Y ojo, no porque estemos en tiempo de gracia, no vayas a la presencia de Dios sin arrepentimiento, siempre con humildad y siempre con un corazón arrepentido y lleno de amor hacia un Dios que se dio a Él mismo por ti y por mí para que hoy podamos comunicarnos junto a Dios.